Mira, yo me mandé de cabeza a explorar aquello que me hacía sentir curioso. Mi esposa los dirigió todos. Sí que fue un álbum armado en tiempo récord. Lo hicimos con Índigo. Cuando Índigo nació, a los 50 días de nacer estábamos saliendo de gira. Estuve escuchando todos los temas, los nuevos, los últimos tres, pero además los anteriores, y debo decir que es toda una fiesta, como tú dices. Yo como amante de la salsa, como buena venezolana, debo decir que me encantó este proyecto, pero ya sé que comentas que te inspiraste en esa música que todos creo crecimos escuchando en Latinoamérica, pero ¿cómo atreverse a grabar un género que es alejado de lo que tú nos tienes acostumbrados a que eres un artista muy polifacético, muy versátil, de eso no cabe ninguna duda? Pero háblame de un poco cómo decidiste, bueno, este disco quiero que haya mucha salsa, mucha música alegre, pero sin dejar ese tema del amor y del romance que te caracteriza. Bueno, mira, gracias primero por los halagos que le haces a mi música, significa mucho. Em, Mira, yo me mandé de cabeza a explorar aquello que me hacía sentir curioso, la verdad. Mm, Sin mucha más mente que eso, ni más cálculo que eso. Me da curiosidad saltar en este lago que no sé de- dónde queda el fondo. Por eso es que me quiero lanzar, porque no lo conozco para dominarlo, lo conozco para disfrutarlo, pero no para dominarlo. Y, y así fue, eso quise hacer, perseguir esa ilusión de visitar esos lugares que son tan importantes para mí, que lo han sido por tanto tiempo. Y así quedó este álbum, parce. Así quedó el álbum. Otra curiosidad que nos da a quienes vimos la elaboración, o como me dediqué a ver todos los videos, que fueron obviamente, como dices, en este mismo estudio, en este proyecto nuevo que además tienes, que después vamos a hablar de eso. ¿Cuántos días te tomó grabar esos videos? Porque me niego a pensar que hiciste todo en un mismo día, a pesar de que da un poco esa idea por tu vestuario, por todo eso. Háblame un poquito de cómo fue el proceso también de la parte visual de este proyecto. Sí, bueno, mira, las primeras tres canciones, las que salieron fueron grabadas las tres el mismo día, el audio y el video, en una sola toma cada una. O sea, hicimos múltiples tomas de cada una hasta que saliera la buena. Pero una vez salía la buena, era la misma toma de audio y video, de Gordo, No se vale y Please. Luego, que pensamos que iba a ser un EP de 3 canciones y ya está. Cuando descubrimos que estábamos por hacer un álbum de 12 canciones, tomamos la decisión de hacerlo por partes, de empezar a grabar en vivo, pero por secciones, la sección rítmica, la sección de viento, la sección armónica, las voces, por separado, pero en vivo aquí en el taller y por bloques, en una sola toma también las cosas. Y luego los videos los fuimos haciendo del resto de las canciones, de las otras 9, las que están en 2, 3 y ahora en 4. Mi esposa los dirigió todos y los armó alrededor de su creatividad, todos grabados aquí en el taller creativo. Pero con la idea de que luciera todo como si fuese el mismo día, asumo, por lo de tu vestuario, te repito, y un poco, obviamente ya sé que fue en el taller creativo, no jugaron mucho quizás con cambiar un poco la escena, pero los 12 videos, más o menos, ¿en cuánto tiempo lograron hacerlos? Mira, este gran álbum fue como un gran día, o sea, el álbum entero fue como un día entero que duró 6 meses o 5 meses. Nosotros empezamos a tener la primera idea del álbum en enero, o más o menos en enero, y ya en febrero estábamos empezando a soltar lo que salía de ese destilar de enero. Y así en febrero y abril sacando lo que hicimos en marzo y abril, sacando lo que hicimos en febrero, y así ahora en mayo sale lo que hicimos todos estos meses. Entonces, para mí era importante que se mantuviera una misma estética. Soy la misma persona que exploró las primeras 3 canciones al que exploró las últimas 12, ¿no? Entonces era importante mantener una continuidad estética que hiciera sentir visualmente lo que estaba pasando en realidad en la interioridad, que era como un gran capítulo de una sola visita a un gran universo de ritmos. Y compone Camilo tan rápido, desde enero apenas tenías ya estas dos canciones que parecía que estaban, evidentemente, que se tomaron mucho más tiempo. ¿Tienes esa habilidad de componer tan rápido o fue este disco que te inspiró demasiado? Mira, yo usualmente cuando me siento a escribir una canción, escribiendo la canción,
yo me tardo casi siempre un día entero, un día de meterle la ficha y la doble, ¿no? A lo sumo, cuando me queda incompleta una canción, me demoro un día más, me demoro un par de días por canción. En escribirla, luego en producirla, son un montón de horas de estudio y días y días y días y días. Yo estuve viniendo y sigo viniendo al taller creativo de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde a trabajar ininterrumpidamente, más que para hacerme un café y para comer, metido en el estudio. Sí que fue un álbum armado en tiempo récord, desde cuando nace la idea hasta cuando se entrega. Nunca lo había hecho así de rápido, pero sí fue el álbum con más tiempo de trabajo de estudio. O sea, yo nunca había estado tantas horas metido, dedicándole tanta lupa a tantos detalles como sucedió en este álbum entero. Un álbum que tiene, como dijimos antes, ritmos muy bailables, pocas colaboraciones, diría yo, en comparación con otros álbumes que se graban hoy en día. Obviamente sabemos que la que tuviste con Karin Lao y con Eva Luna, como no es sorpresa, ya han sido todos unos éxitos. Eh, ¿Quisiste que fuese así como un álbum muy personal para no compartir con mucha gente o simplemente pasó de esa manera? Eh, pues mira, es el álbum en el que son varias cosas. Primero, que es curioso el mundo en el que estamos hoy, en el que la gente colabora con tanto, porque claro, un álbum en el que hay 3 colaboraciones es un montón. Igual 3 de 12, bueno, es una cuarta parte del álbum, es colaboraciones, que es un montón. Y aparte de todo, en cada una de las canciones hay mínimo de 12 a 17 músicos grabando. Entonces es un álbum lleno de gente, es el álbum más multitudinario que he hecho hasta ahora, es todo grabado en vivo. Esas soledades que trae a veces la música de estudio, donde uno hace todas las cosas sentado en un computador, este álbum no lo tuvo, que es otro tipo de creatividad, pero en este álbum fue siempre multitudes de gente proponiendo cosas alrededor. Ok, hablemos del taller creativo. Explícame de qué se trata este proyecto o esta realidad más bien ya. El taller creativo es un espacio donde hay disponibilidad absoluta para visitar la creatividad a la orden de como sea que se vaya presentando. Es un espacio que yo me soñaba y necesitaba tener, un espacio en el que estoy acá pasando el tiempo desde que me levanto hasta que me duermo. Viene mi esposa, viene mi hija, cae mi hija por allá y se duerme una siesta en el tapete, en el colchón que está arriba. Tengo el café que quiero, tengo mis amigos acá. Es un espacio sagrado, un espacio donde nacen ideas y se llevan a cabo de manera libre y honesta, ¿no? Y por eso es tan importante para mí que este álbum se hiciera aquí como inaugurándolo. ¿Y lo vas a compartir con otros artistas, es la idea, o es un espacio personal, como dices? No lo he pensado. Por ahora apenas desde que lo tengo, al día siguiente estábamos adecuándolo para la grabación de este álbum y hasta hace 3 días estábamos terminando de grabar cosas también que son de la mano de lo que está pasando en este álbum. Así que por ahora no ha habido más tiempo que el que le hemos dedicado a nuestra creatividad, pero quién sabe el día de mañana qué rumbos va a tomar el taller creativo. Y hablando de creatividad, Camilo, ¿cuáles son esos artistas, aunque vi por allí que mencionaste algunos, del género de la salsa o de estos géneros que utilizaste para este disco, que son tus mayores influencias, dirías? Muchísimos, muchísimos. O sea, me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve con géneros que hicieran parte de exploraciones como esta fue, por ejemplo, desde pequeño a mí me marcó muchísimo la Sonora Matancera. Era una banda, una orquesta que a mí me volvía loco desde chiquito, me encantaba. Luego, por supuesto que del mundo del mundo de la salsa, después en los 90 y para adelante, a mí me tocó muchísimo. La salsa colombiana me impactó mucho, o sea, el grupo Nietzsche, la música de artistas, de artistas salseros, por ejemplo, boricuas, como el Cano Estremera o la Sonora Ponceña o Ismael Rivera, o por ejemplo de la música cubana, bueno, aparte de la Sonora, montones. Alexander Abreu y Habana de Primera ha sido un referente grande en sonidos a explorar. Montones de artistas que dibujaron para mí, ¿no? Tantos
tantas rutas a visitar con álbumes como este. Y ya para terminar, anunciaste gira que arranca muy pronto por muchos países, incluyendo obviamente Estados Unidos, pero además estás esperando a tu segundo bebé. ¿Cómo planea Camilo hacer todo eso teniendo un bebé recién nacido y todo lo que eso implica? Va a ser un verano, digamos, muy ocupado, un verano otoño. Lo hicimos con Índigo. Cuando Índigo nació, a los 50 días de nacer estábamos saliendo de gira, asustados de qué iba a hacer y cómo iba a ser el reto. Y como siempre, cuando hay amor y hay ganas de hacer las cosas, uno encuentra la manera de disfrutarlo aparte mientras lo hace. Entonces, creo que no va a ser la excepción esta vez, que vamos a poder vivir una gira fantástica al lado de una familia que crece, ¿no? Ya hay experiencia para hacerlo entonces. Hay experiencia y tenemos la disposición para seguir aprendiendo de cualquiera que sea la experiencia nueva que venga. Muchísimas gracias Camilo y suerte con este disco, suerte con esta nueva aventura paternal y suerte con la gira también. Muchas gracias a ti también por tu tiempo, te mando un abrazo grande, espero que vengas por aquí al taller muy pronto.